Antes de empezar con el video, quiero decirles que a Irene, como muchos le dicen, yo le dije Irene en todo el video. Así que si les molesta esa pronunciación de su nombre, perdón. Pero ya está. Luego de la acusación inicial, muchas personas salieron a contar sus experiencias con Irene, y muchas otras aprovecharon la situación para inventar falsas acusaciones sobre la artista. En este video voy a leerles todas las declaraciones que se hicieron virales sobre Irene en internet. Algunas de ellas no son verdaderas, porque provienen de perfiles sin identidades reales. Pero de todas maneras voy a exponerlas para mostrarles qué es lo que las personas estuvieron escuchando de Irene estos días. Un reportero del instituto Garo Zero, Kim Jong-ho, compartió una historia que escuchó de una estilista con quien es cercano. Durante el episodio reciente del programa de YouTube en el cual participa, compartieron algunos comentarios de internautas coreanos donde comentaban más información sobre las malas acciones de Irene. Estos comentarios claramente son de aquellos que mencioné que provienen de cuentas sin identidades verificadas. Un internauta comentó que Irene era famosa por su actitud abusiva en la industria del entretenimiento. También un comentario popular es que Irene es famosa por tener dos caras. Según otro internauta, Irene cambia de personalidad tan pronto como se apaga la cámara. Luego, el reportero Kim Jong-ho compartió la historia en la que una estilista amiga de él renunció a su trabajo debido a Irene. Según Kim Jong-ho, la estilista sintió mucha vergüenza porque fue tratada como menos que una humana. Dicha estilista afirmó que Irene no deja que nadie la toque y expresa su descontento. Cuando un estilista toca a Irene sin su permiso, ella golpea la mano de este y frunce el ceño. En la industria del K-pop es usual que los y las estilistas estén rodeando a los y las ídolos para retocar su vestuario, maquillaje o peinado todo el tiempo, aunque estos estén hablando entre ellos, grabando algo o con sus celulares. Es algo que se muestra en muchos videos que ídolos de K-pop suben en plataformas online. La estilista también explicó que hubo un momento en que Irene le dio unos golpecitos con los pies. Cuando miró para ver qué era, Irene estaba usando sus pies para señalar que su cordón estaba desatado, dando a entender que quería que se lo atara sin mediar palabra. La estilista le dijo al reportero que se sentía tan mal por sí misma por haber sido tratada así por una ídolo femenina que es más joven que ella. Según Kim Jong-ho, la estilista terminó renunciando a su trabajo por la vergüenza. Aunque muchas personas en internet estaban atacando a Irene por sus acciones, una ex estilista de SM Entertainment salió en defensa del artista. Elena Jim compartió un relato de sus experiencias trabajando con Irene en Instagram. Un artista que expresa su insatisfacción con una vestimenta a una estilista es suficiente como para comparar a alguien con Heather Cho o como para decir que abusó de su poder. La Irene que conocí es alguien que tiene una comprensión clara de lo que quiere y tiene talento para expresar sus opiniones con claridad. Una artista talentosa e inteligente. Nunca sentí que estuviera abusando de su poder sobre mí. De hecho, me conmovió cuando la vi expresar su gratitud a los miembros del personal y a quienes la rodean con gran cuidado. Solo estoy rectificando el hecho de que se haya convertido en el centro de las controversias de abusar de su poder sobre el personal. Otro funcionario de la industria de la moda y jefe de datos de moda en Omnius, empresa de moda digital, compartió una publicación que dice: "Es lamentable que la gente no quiera ver el otro lado de la historia, ya que solo se concentra en lo que se ha revelado. Solo quieren ver lo que quiere ver". Irene era conocida como una líder confiable y una compañera de trabajo leal, pero ese título es reemplazado por la controversia de la mala actitud. Espero que la gente pueda interesarse por el otro lado de la historia.
Pero de todas maneras, más tarde, aún el 22 de octubre, un miembro del personal que trabaja en la industria de entretenimiento realizó una publicación y dejó un comentario que se estuvo extendiendo online. Esta es otra de las declaraciones que, a pesar de no tener identidad confirmada, se volvió viral en internet. La publicación en Instagram dice que se encontró con Irene 3 veces. Una de esas veces fue en el aeropuerto, donde vio cómo acorralaba a su manager y a 2 estilistas, cruzada de brazos, mientras parecía irritada por tener que esperar. Además, agrega que vio cómo empujaba la frente de una estilista con su dedo índice. La segunda vez fue en un set de filmación, donde 2 estilistas estaban arrodilladas frente a ellas, atándole los cordones. Debido a esto, Irene perdió el equilibrio y para recuperarlo tiró del cabello de una de las estilistas, además de maldecirla por hacerla perder el equilibrio. Y la tercera vez que supo de ella fue cuando a una estilista le pidieron que vaya a despertar a Irene, que se había quedado dormida en el tiempo de espera. Dijo que la estilista parecía loca de miedo porque su rostro se volvió pálido. Añadió que ella es solo una empleada, por lo que revelar su identidad le haría perder su trabajo y la confianza de las agencias, pero que agradecía que todo esté saliendo a la luz. Esta persona usó los hashtags Psycho y Monster, que también utilizó la primera persona que realizó un descargo sobre Irene sin mencionarla. Una conocida ex aprendiz de SM Entertainment, Mone Fukuhara, tuiteó acusaciones contra Irene de Red Velvet en relación con su reciente controversia. Se informó que Mone estuvo en SM Entertainment durante aproximadamente 10 meses antes de mudarse a JYP Entertainment. Más tarde dejó la compañía después de que concluyera el reality show de supervivencia 16. Se sabe que Mone tiene la misma edad que Tsui y Chaeyoung de Twice. Han estado circulando capturas de pantalla de un antiguo comentario de ella en YouTube. Irene supuestamente la había intimidado, como afirma Mone. Mone solo tenía 14 años entonces. En un tuit fechado el 23 de octubre del 2020, actualmente eliminado, Mone reiteró nuevamente la afirmación. Mone más tarde aclaró que intimidación era un término más amplio, después de que los fanáticos respondieran a sus acusaciones. Necesito aclarar, ser intimidada es un término amplio, y por mi experiencia es que cuando había algo que a ella no le gustaba, hacía lo que quería sin importar qué. Una estilista china, Belle Xiao, que trabajó con Red Velvet para una campaña de moda, ha dado un paso al frente para apoyar las acusaciones hechas contra la integrante del grupo. En la página china Weibo era tendencia el hashtag Irene Apologize, que se traduce a disculpate Irene, por lo que la reconocida estilista comentó lo siguiente. Al ver esta tendencia no me sorprendió en absoluto. Irene es realmente hermosa, pero es muy grosera. Si hablo de ella superaría los 1000 caracteres. Quien haya trabajado con ella lo sabrá. Creo que a nivel local, solo yo he trabajado con ella. Ella tiene un rostro oculto. A partir de tantas cuentas falsas de estilistas, las personas estaban en duda si creer o no que esta persona era realmente una trabajadora en el rubro de la moda. Pero gracias a un poco de investigación se pudo conocer que Belle Xiao ha trabajado con muchas celebridades y es reconocida en la industria de la moda. Específicamente, trabajó con Red Velvet para la revista Chic Magazine en septiembre del 2018. Investigué un poco y esta señora ha trabajado con muchas celebridades. Podemos confiar en ella. A pesar de ser bombardeada con comentarios y preguntas incitándola a hablar al respecto, Belle solo agregó: "Solo quiero decir que es verdad. Dado a que son un grupo extranjero, solo trabajé con ella un día. Pero al personal coreano, que tiene que trabajar con ella todos los días, le toca lo peor y tiemblan de miedo. Ella no ve a nadie más que a sí misma". A luz de la controversia por la supuesta mala actitud de Irene, parte de la atención se ha desplazado de forma natural a su primera película, Double Party, y en los efectos que el incidente podría tener en su estreno. Pero los productores de Double Party confirmaron que la misma se estrenará en 2021 como estaba programado, y que el retraso se debió únicamente al tifón del verano y al COVID-19, no a la polémica de Irene. También, con respecto a la película, una cuenta anónima realizó un comentario que tomó relevancia, en los cuales decía haber trabajado con Irene en la filmación y remarcó que su actitud era la de una diva.
Pero nuevamente los productores de Double Party enfatizaron que en realidad esa cuenta no es de nadie que forme parte del personal de producción en absoluto, así que es una declaración falsa. Quien sí forma parte de la producción y ha hablado sobre el tema es el manager de producción de la película Double Party. El 25 de octubre publicó lo siguiente en Instagram. Muchas personas me han estado preguntando sobre Irene. Para ser franco, no la conozco personalmente. Estuvimos en un proyecto juntos, pero solo la crucé un par de veces durante las pregrabaciones y otras veces en el set de grabación. Esto puede ofender a alguien, pero puedo entender por qué algunos ídolos no se comportan bien al ver cómo los trata su equipo de gestión. Piensen en ellos como si fuesen niños malcriados o mascotas mimadas, y tendrán una idea de cómo son. No estoy diciendo que todas las celebridades que fueron mimadas son groseras, pero el entorno podría afectar considerablemente el comportamiento de alguien. Ahora, no puedo responder si Irene era una persona difícil porque no tuve ninguna interacción para apoyar ese sentimiento. Espero que haya menos ataques personales. Eliminaré mi publicación si esto genera aún más controversia. Y entre los hashtags incluyó dejen de preguntarme. Otros que decidieron actuar ante la controversia fueron el equipo de publicistas de los cosméticos Clinique. Desde marzo del 2020, Irene es la cara de dicha marca. Recientemente, conocidas tiendas de cosméticos como Olive Young y el centro comercial en línea ssg.com han eliminado todo rastro de contenido promocional con Irene. En Twitter, una supuesta conversación entre empleados a tiempo parcial de Olive Young también se ha vuelto viral. El usuario A de Twitter dice: el aviso oficial para eliminar la modelo Power Pack, Irene, apareció esta noche, y el usuario B de Twitter le responde: son muy rápidos para publicar avisos oficiales sobre este tipo de cosas. Por el contrario, la cuenta oficial de Instagram de Clinique Corea aún no ha realizado ningún cambio en su perfil. Sin embargo, algunos cibernautas coreanos insisten en boicotear la marca siempre que su respaldo a Irene permanezca intacto. Siguen convencidos de que no pasará mucho tiempo antes de que Clinique Corea tenga que dar algún tipo de respuesta. La próxima declaración que tomó relevancia fue de la renombrada artista de maquillaje Soohyung. Ella tiene un famoso local de belleza en Seúl llamado Sunsu, y es conocida como una artista veterana de maquillaje, quien ha trabajado con celebridades muchas veces y es cercana a muchas de ellas. El 23 de octubre publicó en su Instagram lo siguiente: me han estado preguntando si alguna vez sucedió algo en mi negocio. Por supuesto, si vas al mismo negocio por un tiempo se hablará de ti. Sin embargo, Irene es una de las celebridades que tiene comentarios más positivos aquí. Al final del año escribió cartas a manos al personal e incluso nos regaló vitaminas. Ella es el tipo de celebridad que sabe cómo mostrar su agradecimiento. Es cierto de que los regalos no lo son todo, pero como tuvo una actitud tan buena, a muchos miembros del personal les agrada mucho Irene. Es una pena porque es una celebridad con muchas más buenas cualidades que malas. Quería darle un poco de fuerza a Irene con este breve post. #Irene, #séfuerte. Otra maquilladora que también trabaja en el renombrado local Sunsu salió en defensa de Irene. He estado con Red Velvet por más de 6 años desde su debut y hemos crecido juntas. Desde que di a luz en el 2015 hubo muchas cosas que cambiaron en mi vida como maquilladora y hubo muchas dificultades y cosas nuevas que estaba experimentando. Pero Irene, que es muy tímida y directa, se convirtió en mi bosque de árboles con quien podía compartir mis secretos y confiar que aunque no se los diría a nadie. Un día ella vino al salón solo para saludarnos porque estaba de paso, así que nos sentamos juntas y hablamos. De camino a casa, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y me di cuenta de que había una tarjeta dentro. El contenido era muy al estilo de Irene, y ella también lo entregó de una forma muy a su estilo. Ella es una persona muy cálida. Aunque no estoy segura de cómo sucedió la situación actual, creo que la verdad prevalecerá. Y finalmente, otra artista llamada Jung So-ha, quien ha trabajado con el grupo durante años, ha declarado en su Instagram lo siguiente: hola, soy Jung So-ha, que ha estado con Red Velvet como personal de peluquería desde el 2015. Al trabajar con las miembros durante mucho tiempo, no creo que haya habido un momento en el que no nos hayamos tratado con sinceridad. En este largo periodo hemos vivido momentos de lealtad y agradecimiento, y gracias a eso que también siento que he crecido.
Irene, como líder, me dio confianza y un sentido de orgullo para poder trabajar como estilista de Red Velvet. Como alguien que la ha visto durante mucho tiempo, pudo decir que es alguien que le da a las personas un sentido de confianza y precisión, sin importar la situación. Soy alguien que ya habría renunciado si hubiera experimentado situaciones injustas. El personal que ha trabajado con Red Velvet durante mucho tiempo lo sabrá. Irene, siempre te he dicho esto, pero eres una artista, amiga y Donsen que siempre ha sido una fortaleza para mí. Estoy agradecida todos los días. #Irene. Y muchas otras personas con identidades confirmadas y siendo reconocidas personalidades dentro de la industria de la moda han declarado a favor de Irene. Las cosas que trabajé durante años parecen desaparecer como burbuja. Sigo pensando en las cosas buenas y me duele tanto. Si podés juzgar a una persona tan solo mirándola, parece que estás viviendo en un mundo muy difícil. Ya han pasado 5 años desde que estoy con ella, desde la preparación del álbum hasta la retransmisión del concierto. Parece que hemos estado juntas casi sin descanso. No creo que se sepa todo sobre mi hermana, pero como bailarina que ha estado trabajando con ella durante mucho tiempo, creo que tiene el corazón más cálido que cualquiera. Gracias por ser, Joohyun. Joohyun es el nombre verdadero de Irene. No pude traducir correctamente esta publicación porque mi traductor no conoce la tipografía que usó, pero es la coreógrafa de Red Velvet quien ha trabajado por más de 5 años junto a ellas y está hablando a favor de Irene. Esta persona, dependiendo de cómo quieras verla, puede ser relativamente diferente. #para mí es tan bonita.